Muy buenos días, muy buenas tardes o como sea para la gente que está escuchando esta grabación que estamos haciendo en el marco de las cuartas jornadas infancias que realiza desde hace 4 años la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, AINCRIT, y que intenta pensar en este tema del teatro, las artes escénicas, las infancias, muchas veces en relación con la crítica, otras veces entrevistando a artistas. Y en este caso estamos con suerte porque es una destacada profesional de las artes escénicas para las infancias. Estamos con Griselda Rinaldi. ¿Cómo estás, Griselda? Hola Nora, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación. Yo feliz porque, bueno, eh, juntas formamos este Kunumí, que ya vamos a explicar de qué se trata, y entonces entrevistarte para mí es un placer porque me invita también a recorrer todo lo que venimos haciendo en todos estos años. Griselda, pero antes de empezar, como hacemos en todas estas entrevistas, estas jornadas, quería que nos contaras un poco, que les contarás a la gente. ¿Cómo vos te relacionás con las artes escénicas como persona particular y luego cómo llegamos a este kunumi que hacemos juntas? Bueno, voy a tratar de hacer un resumen porque como ya tengo mis años, yo empecé a producir espectáculos para las infancias ya en el Chaco, donde iba a la universidad y conformaba ahí un grupo totalmente autogestivo en Resistencia en los años 70, digamos, finalizando los 70. Y en el 83 me mudo a Buenos Aires a estudiar teatro, a la Escuela La Galera Encantada de Héctor Presa. Elegí estudiar teatro ya en una escuela que tuviera una corriente dedicada a las artes escénicas para infancias. En ese caso también en el teatro musical, también, bueno, hice varios cursos con la escuela de Hugo Midón, Carlos Gianni, bueno, tanta gente valiosa en Buenos Aires que fue un camino, un norte para mí en torno a esa formación como actriz, ¿no? ¿Por qué voy a hacer esta diferencia? Porque hasta ahí yo había estudiado en la universidad pedagogía, había estudiado letras, después estudié teatro como actriz, y cuando vengo a vivir, después viví un tiempo fuera del país, cuando vengo a vivir a Misiones en los 90, eh, empiezo a conformar un grupo de teatro para las infancias. Eso acá era muy, muy incipiente, absolutamente nadie hablaba de las artes escénicas para infancias en el NEA, podría decir, con el sentido con el que hablamos hoy, ¿no? Pero inmediatamente, dada la soledad, dada la necesidad, comienzo a transitar un camino de gestión cultural, muy también de autogestión, autodidacta, porque después vino la formación académica, pero con la comunicación social, con la antropología, pero en realidad lo hacía en ese momento para poder producir un teatro que a mí me pareciera respetuoso de los niños y las niñas. Y siempre estableciendo un puente de ida y vuelta con Buenos Aires, yendo y viniendo, haciendo cursos. Bueno, más, no sé si te acordás, Nora, pero más o menos creo recordar que en el 2012, 2013, me acerco a vos en un foro Atina, que eran unos foros que se hacían cada 2 años y a los que yo había concurrido. Y bueno, en ese foro comenzamos a hablar con vos para que comenzaras a asesorar una serie de eventos en torno a la cultura y a las infancias que yo empezaba a realizar acá, ya más institucionalmente dentro del Parque del Conocimiento, que es un nodo cultural de mucha relevancia en la región por sus instalaciones, por su programación, por su política pública.
Y bueno, en esa época realizábamos los foros de literatura infantil y juvenil, donde había un anclaje importante con las artes escénicas. Siempre había alguna mesa dedicada, aun cuando el foro era de literatura, a las artes escénicas. Después vino el Festival Tutumarambá, que fue uno de los festivales emblemáticos en el país, que empezó siendo de narradores y más o menos en la sexta edición devino en un festival de artes escénicas para las infancias y la juventud. Ahí otra vez, bueno, tu acompañamiento en la asesoría de todo ese festival. Y después de muchos años empezó el Congreso, que fue el primer Congreso de Infancia y Cultura, Territorio para Pensar las Infancias, donde invitábamos un abanico de profesionales y especialistas en todos los territorios, como su nombre lo indica, en donde, bueno, el eje sean las infancias. Entonces, desde un médico pediatra hasta un psicólogo, pero siempre con una relevancia en lo que era el arte y dentro del arte las artes escénicas. Bueno, Gisela, además está decir, sí, ahí te quiero decir que es cuando yo te sí, conozco y cuando yo puedo viajar hacia allá. Y lo que me impactó en tanto ese foro y en tanto el Tutú Marambá y en tanto los congresos era el criterio, ¿no? Yo encontraba ahí algo que no encontraba en otro lugar, que era no solamente la amorosidad y la calidez y la profesionalidad para recibir a tanta gente, porque los invitados eran muchísimos y de todos lados, muchísimos. sino el criterio para elegir aquellos que aquello que se mostraba, aquello que estaba preparado para darle a la gente de la región, porque eran miles y miles, y no miento, pero además eran de Misiones, pero eran de Corrientes, pero eran de todas de todo el NEA, ¿no? Perdón que te Sí. interrumpí, pero seguimos, No, no, seguimos. no, está bien, hasta había gente, llegó a venir gente de Tucumán, de Catamarca, de Córdoba, gente como participantes, no como invitados. Llegamos a tener 1.300 participantes que durante 2 días, comenzaba a las 8 de la mañana el evento y terminaba a las 6 de la tarde, estaban ahí escuchando conferencias, conversatorios, talleres. La verdad es que ese congreso del cual yo me siento muy orgullosa y haber contado con tu asesoramiento para mí fue crucial, estuvo en todos los diarios de la Argentina porque han venido a cubrirlo desde Página 12, desde el diario La Nación, desde Clarín, y los diarios de la región como así como un norte hacia donde, bueno, se estaba yendo por estos lares para pensar a las infancias. Pero digo, siempre había un nodo muy importante dentro de estos eventos, ya sea el foro del LIG, ya sea el Congreso, le dábamos mucha relevancia a lo que eran artes escénicas y siempre iba acompañado de 2 o 3 funciones de alguna obra de teatro para que también los participantes pudieran ver, homenajes, hubo homenaje a Silvina Reinaudi, a Carlos Gianni, a la revista Tinku, y bueno, a tanta gente. Y es muy importante que también mencionemos que a ese congreso vino nada más y nada menos que Michelle Petit, antropóloga especialista en arte y en mediación de la lectura, Evelio Cabrejo Parra, bueno, Patricia Leite, de México, de España, bueno, Ana Garralón, tanta gente valiosa de la Argentina, de Latinoamérica. Bueno, eran como una época dorada que hasta me emociona recordarla, porque claro, después llegó el 2020 y con el 2020 eso por lo menos no me gusta pensar que terminó, sino que se lo puso en puntos suspensivos. Pero naciendo casi como una pulsión de vida ante esa realidad que fue la pandemia, ya en el 2019, y dado todo el camino que habíamos recorrido
con tu asesoramiento, viendo obras, con un bagaje, bueno, vos muchísimo más que yo, por ser crítica de artes escénicas, por vivir en Buenos Aires, por estar formada para eso, pero yo acompañando desde lo que podía, empieza a nacer la idea de armar un colectivo muy pequeño llamado Kunumí. En ese momento, parte de este grupo de inicio era Rodrigo Ure, y nos juntamos y estuvimos, recuerdo, durante todo el 2019 pensando cuál era la razón de ser de ese colectivo, ¿no? Ujú. Primero me gustaría contar que Kunumí nace como una metáfora, dado que Kunumí nace en esta región y Kunumí en guaraní significa ternurita, gurí significa niño, pero Kunumí es más pequeño que un niño, de ahí su palabra, su metáfora, ¿no? Que me parece Sí, bellísima. bellísima. Eh, y bueno, estuvimos todo ese año con un entusiasmo así, maravilloso. Recuerdo horas y horas de trabajar y de conversar y de discutir y de disentir y de coincidir, Tal perdón. cual. Y nos presentamos en el 2019 así de una forma, bueno, primero decir cuál era el sentido de Kunumi. Bueno, Sí, nos juntábamos tres especialistas de diferentes ejes, pero todo en torno a las infancias y todo en torno a la cultura y a las artes escénicas, cada uno desde su lugar, ¿no? Y entonces se nos ocurre que uno de los ejes de ese grupo debiera ser la producción de festivales. tal cual. Festivales que pusieran el foco en la producción, en la curaduría y hasta podríamos decir en pequeñas líneas de investigación en torno a las primeras infancias. Tal cual. Entonces nos arriesgamos más todavía y nos presentamos a la convocatoria del 2019 de Libre Escena, que es el organismo que nuclea, para que se entienda, a todos los INT de Iberoamérica, ¿no? Que se llaman diferente en otros países, pero todos los países de Iberoamérica están bajo ese paraguas de Iberescena. Cada año larga 3 líneas de acompañamiento financiero y nosotros nos presentamos en la producción de un festival. Y en diciembre del 2019 nos notifican que lo habíamos ganado. Así es que Ujú. fue un inicio lleno de felicidad, porque no solo teníamos el pensamiento, el trabajo, sino que íbamos a tener algo de dinero para empezar a producir, y en ese momento también teníamos un fuerte acompañamiento de una fundación misionera que se llama Fundación Prosperidad, que acompañaba con su equipo de recursos humanos y también con la logística, algo que para nosotros era muy importante. Tal Además cual. está decir que sí, No, tal decime. cual decía que además con el honor, el placer de que surgiera, digamos, o que tuviera esa primera sede en Misiones. ¿Y por qué lo digo? Primero por lo federal, pero por sobre todo porque, bueno, estabas vos con una expertise que ya traías de antes y que nos permitía, digamos, saber que nos estábamos lanzando a algo posible gracias a este back que acabas de contar, que tenía que ver con todo lo que vos venías haciendo, que estemos en el NEA y también en esta región que se acercaba a la triple frontera y que nos permitía, digamos, invitar a elencos también de la región, ¿no? Exactamente, en esa primera curaduría que hicimos, había un grupo de Brasil, un grupo de Paraguay, había grupos del NEA, y bueno, y también había, por supuesto, grupos de Buenos Aires, de Córdoba, ya no recuerdo muy bien. Y es importante lo que vos decís, porque yo ya iba en el 2019 por la
la 14ª edición del Festival Tutumarambá, que también había tenido a lo largo de 14 ediciones, sobre todo narradores, hasta de Dinamarca tuvo el Tutumarambá, porque bueno, el colectivo de cuentacuentos es un colectivo muy potente que recorre muchos lugares del mundo, y eso a los fines económicos a mí me beneficiaba como gestora, ¿no? A la hora Claro. de pensar en los costos de aéreos internacionales y demás. Así que empezamos con una idea, con un proyecto, con un niño o niña que acababa de nacer, y queríamos darle la bienvenida con ese festival que iba a ser en mayo del 2020. Y ahora viene la parte de la película donde aparece ta 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 tan, que viene la parte, bueno, nadie, no hace falta que desarrolle lo que fue marzo del 2000, cuando empieza la pandemia, empiezan las restricciones y empieza y ocurre todo lo que ocurrió. Nosotros quedamos así como consternados como todo el mundo sin saber qué íbamos a ¿Qué hacer vamos a con hacer? eso. Tal cual. Así que superando el shock y el trauma y toda la tragedia Ujú. con todo lo que ocurrió, fuimos otra vez reorganizando, repensando qué hacer con todo eso que estaba programado, pero que no tenía forma de ser. Entonces decidimos de forma virtual, en diciembre del 2020, eh, hacer un lanzamiento virtual para Tal cual. presentar en sociedad a ese niño, niña, niñe, podríamos decir en términos inclusivos, que se llamaba Kunumi. Como era virtual, pensamos que tenía que ser algo así sorprendente, que además sea bello, poético, en un momento en que todo el mundo estaba como triste y desorientado. Y entonces se nos ocurrió buscar madrinas y padrinos que pudieran darle el alumbramiento y la bienvenida al alumbramiento de Kunumí. Y Sí. fue maravilloso porque tuvimos en streaming una presentación en sociedad donde casi 20 artistas y escritores que fuimos convocando, nos hicieron unos videos donde, bueno, le daban como la bienvenida a Kunumí con palabras súper amorosas. Y debo decir que padrinos y madrinas que cualquiera daría el mundo y la vida por tenerlos, ¿no? Tal cual. Eh, Graciela Montes, Michelle Petit, Carlos Gianni, Silvina Reinaudi, Iris Rivera, Gra- Canela, bueno, yo no, Graciela eh, Vialet, Graciela Graciela Vialet, Vialet, Isol, eh, eh, Isol, Pablo Borlero. sí, tuvimos el logo de Kunumí, que lo tenemos hasta el día de hoy, que es un sol que nos regaló para ese nacimiento Pablo Bernasconi. Bueno, mimados y tanta gente maravillosa que mandó los videos, esa fue como la apertura del streaming, y inaugurando con una conferencia el nacimiento de Kunumí, la enorme Chiqui González, ex ministra de Cultura de Santa Fe, directora de una cátedra maravillosa de la UBA que acaba de publicar un libro sobre la cátedra, la creadora de los trípticos de la infancia, de la imaginación. O sea, Chiqui, en esa palabra tan chiquita no cabe la enormidad de su creatividad, de su cabeza, de su gestión cultural. Dio la conferencia de bienvenida, y Ebello Cabrejo Parra, desde París, especialista en lenguaje y neurociencia en torno a la lectura y a los niños y niñas, fue entrevistado por Graciela Vialet, que amorosamente condujo esa entrevista, y ese fue el bautismo de Kunumí en plena pandemia en diciembre del 2020. Eh, También Después vino el sentíamos, 2000. sí, en ese Sí. momento y con todos estos maestros, sentíamos que todos ellos y cada uno en su arte, digamos,
nos había alimentado, nos había acompañado, según el caso, en nuestra propia formación, ¿no? Que no era que, digamos, nos dieron la bienvenida gente que no significaba nada, sino que habían sido inspiradores para nosotros, habían sido colegas, gente que, por supuesto, todos ellos habían estado en estos congresos y sabían qué se estaba gestando ahí en Misiones, y me parece que eso lo acunó, de alguna manera a este Cunumí, ¿no? Totalmente, totalmente así fue. O sea, nos abrazaron después de haber acompañado todo un camino que nosotras, primero en forma individuales, sin conocernos, vos en Buenos Aires y yo acá, y después juntas, pudimos, no diría la palabra demostrar, sino visibilizar, y creo que en ese momento, más que nunca, fuimos más abrazados, sobre todo por la coyuntura, ¿no? Que nos También. animáramos a presentar algo así, era como muy loco en el momento tan apocalíptico en el que todos estábamos. Así que fue como un beso y un abrazo que nos alentó a pensar el 2021 con mucho recato, con mucha, viendo a ver qué iba a pasar. Y en el 2021 hicimos con aforo reducido nuestro primer ese festival que había sido acompañado financieramente por Iberescena, y no solo hicimos el festival, sino que también presentamos en sociedad un regalo amoroso que Graciela Montes nos hizo como madrina de Cunumí, que era una recopilación de ensayos, de diferentes ensayos, algunos de los cuales fueron leídos en congresos, y bueno, y que nosotros a través de un acompañamiento financiero del Fondo Nacional de las Artes pudimos publicar sin fines de lucro, que hicimos llegar a cada uno de los madrinas y padrinos, y también nos dio el número de publicaciones para poder regalar a otra gente que estaba interesada en eso, ¿no? Tal cual. En la Estas, temática. tal cual. Le pusimos palabra redonda en una idea que tuviste vos, Griselda, a partir de un texto de ella, y en realidad lo que recopila son tal cual fueron escritas en su momento las conferencias que ella fue dando, porque después sus pensamientos sobre la literatura infantil y juvenil, sobre las infancias, fue recopilado en distintos libros, pero acá están de vistas como estaban las fotocopias hechas por ella con sus anotaciones, y acá están esas conferencias tal cual ella las pensó y las escribió en distintas épocas en su momento, ¿no? Así que, bueno, también No, un mimo que nos dio, muy muy valioso. valioso porque además para nosotros, bueno, nosotros tuvimos que leer esos ensayos, ver las notas al margen, esas reflexiones. Fue como, no sé, una reiniciar, por así decirlo, en términos como se reinician los aparatos ahora, una serie de valores, de reflexiones que ella había hecho en conferencias 20 años atrás, 15 años atrás, absolutamente actuales, que es un poco lo que también Michelle Petit hace en el prólogo. Fue Michelle Petit la que prologó ese libro, y es un poco lo que ella dice, ¿no? Bueno, Graciela escribió estas cosas en una época en que nadie hablaba de estas cosas, y tiene un capítulo muy importante que habla de la cultura de la infancia, ¿no? En donde nosotros con nuestro hacer desde Cunumí nos sentimos absolutamente identificados. O sea, más que la recopilación de ensayos que tiene un valor per se, el verdadero valor de eso fue primero el gesto amoroso de Graciela en regalarnos eso, y además en volver a corroborar o a descubrir, a hacer nuevos descubrimientos cuando uno ya cree que todo ya fue dicho y dice, esto lo dijo ella hace 20 años atrás, ¿no? Tal Así cual. es que
fue muy valioso y como muy, a ver, cómo diría, abrazándonos para acompañarnos y estimularnos a seguir, ¿no? A seguir. Eh, Además, Griselda, entre esos contenidos también es muy interesante porque ella, uno podría pensar, uy, son sobre literatura infantil. Y no, ella, no, como buena conceptualizadora, abre a la cultura infantil hasta, por ejemplo, alguno de los ensayos que dicen o las conferencias que dice, a leer se aprende con el cuerpo, ¿no? Es decir, aparece lo del cuerpo y de las artes escénicas, o capítulos donde dice qué es el arte, ¿no? Porque esto del totalmente. arte es muy interesante, Griselda, porque yo siento que desde aquel primer festival de artes escénicas para las primeras infancias, a nosotras dos nos preocupó muchísimo este tema del arte, de que las obras tengan un contenido artístico por delante de todo, ¿o no? Totalmente, totalmente. Porque nos preocupó y nos preocupa, nos ocupó y nos ocupa. De hecho, me parece, nobleza obliga a decir que nosotros nos hemos hasta replanteado que el Kunumí diga en su enunciación que enfoca a la primera infancia. Y nos hemos ido a lo largo de 4 ediciones, que ahora vamos a ir por la quinta, replanteando, bueno, ¿qué es la primera infancia? Si existen las artes escénicas para las primeras infancias, debatir sobre qué dice Piaget, hasta dónde llega la primera infancia. Piaget habla hasta los 10 años. Hay todo un movimiento que tiene más de 20 años en nuestro país y en el mundo que intenta posicionar a través de sus producciones en líneas investigativas a las artes escénicas para bebés, toda la problematización de si existe pacto ficcional o no existe, si eso es teatro o es una instalación, una experimentación. En fin, yo creo que desde nuestro primer festival, nuestra primera edición, de la cual hoy heredamos ese título, pero va ampliado y de hecho hemos a eso que fue primero para bebés de 6 meses hasta 2 años. Hoy, en nuestra cuarta edición que acaba de terminar, eh, tuvimos obras hasta 10 años y preservamos ese pequeño nodo dedicado a bebés. Mm. Y entonces, como estamos hablando de programación y curaduría, eso también nos interpeló eh, en cuanto a qué podíamos hacer para acompañar todo eso que se veía en la escena. Entonces, se nos ocurrió abrevar en la Escuela de Espectadores, la maravillosa Escuela de Espectadores que llevan adelante Jorge Dubat y Nora Díaz Ormani, pero no, la primera que se llama Escuela de Espectadores, punto, línea infancias. Y Que doy desde la fe. segunda edición, Sí, sí, que doy fe, Griselda, porque bueno, conozco, como decíamos antes, al fundador, a Jorge, que ha fundado por distintas partes del mundo directamente Escuela de Espectadores, es la primera de verdad de la línea Infancias. Así que tenemos bueno. ese orgullo porque nos nació que teníamos que hacerlo, ¿no? Sí, porque estábamos como, no sé, interpeladas todo el tiempo con eso mismo que nosotros hacíamos la curaduría y producíamos. Claro. Bueno, y entonces nos pareció muy importante crear esta Escuela de Espectadores Niña e Infancia, que tiene diferentes formatos. Un formato de la escuela es inmersa la escuela dentro de un festival y el otro formato es esa escuela que puede itinerar y que puede dar talleres, recorrer como si fuera un laboratorio de ideas, convocando a los artistas, convocando a los productores y también al público, fundamentalmente al público. El público sea de la naturaleza que sea, el público como los artistas como público, el público Mm. que no es artista, pero es usuario, el que podríamos decir virgen que va por primera vez,
y ni que hablar cuando le damos la voz a los niños y niñas para poder expresar como público lo que acaban de ver, siempre cuidando de que eso no sea ni dogmatizante, ni pedagogizante. No intentamos cuando hacemos en el marco del festival y lo ponemos finalizando cada obra, eh, nunca eh, producimos la idea del famoso ¿te gustó, no te gustó, es lindo? Tratamos de corrernos de lo conductista, de lo que es la pregunta fácil y que, bueno, escolarizada, Claro, y sí tiramos dos o tres estímulos, podríamos decir, como para que se produzca esa conversación, ese diálogo entre artistas y público, tratando de intervenir lo menos posible nosotras, ¿no? tal cual, tal Eh, cual. Griselda, yo recuerdo el recorrido, ¿no? Hemos estado en Resistencia, Chaco, hemos estado en Rosario, en estos casos con la modalidad, como vos decías, de Ayer, laboratorio, de charla, de sí, conversación con los adultos para contar de qué estamos hablando y por qué es interesante visibilizar este arte que vienen haciendo nuestros artistas y creadores, aquellos que lo hacen bien y como decíamos antes, desde el arte. Estuvimos con los chicos dialogando en Ituzaingó, en un gran teatro, el Teatro de Ituzaingó, donde me acuerdo, 700 chicos, sí, que 700 me u acuerdo, 800 chicos, con nunca me Ana voy y Wiwi. con Ana y Wiwi, que nunca me voy a olvidar, vamos a decirlo, el temor que de pronto tenían algunos artistas por qué va a pasar con esto y cómo al primer estímulo, como bien vos decís, ya surgió, por ejemplo, una pregunta filosófica de un chico que le preguntó al actor si cuando se servía mate tenía agua de verdad y tomaba mate de verdad o no. Y ahí No, se y ese dispararon niño que millones. preguntó si la misión de esa obra era que la gente se volviera vegetariana. Tal Bueno, cual. eran preguntas que los niños hacían, casi Sí, diría, descolocando a los artistas que siempre esperan prejuiciosamente las mismas preguntas desde los claro, chicos o los mismos claro. comentarios. Justamente la riqueza de la escuela de espectadores es que el público, si uno no lo adoctrina ni lo escolariza y usa dos o tres estímulos que obviamente que nosotros lo hemos ido buscando, explorando, modificando, a veces hacemos una cosa y decimos esto no, así no Ujú. funciona, vamos por el otro lado, casi como en una investigación, ¿no? De lo que sucede. Si dejamos que eso suceda, es muy rico lo que sucede entre ese puente de diálogo entre artistas y público. Después, en el otro formato, el que no acompaña la obra, el que no está in situ, el que forma un grupo como el que hicimos en Córdoba el año pasado, de espectadores que no son artistas y que se anotan en una lista para ser parte de la escuela y que recorren con nosotras varias obras y que después hay un espacio para que conversemos sobre esas obras que vimos. También, no con el fin ni de transformar a la gente en críticos del teatro para las infancias, pero para sí investigando y explorando y empoderando a ese público que tiene muchas cosas para decir, más allá de extraordinario, me gustó, no me gustó. A mí Tal me, cual. me llama mucho la atención porque ahora está muy de moda en las redes que mucha gente sale de la obra, e inclusive artistas famosos que salen de una obra y entonces el elenco lo sube porque es como una forma de vender lo que están haciendo. Y me llama mucho la atención que aún ellos no dicen cosas muy profundas sobre la obra, ¿no? Es extraordinario, es maravilloso. Sí. Siempre escucho como me gustó, no me podríamos llevarlo al territorio del me gustó, no me gustó que podría decir un niño, ¿no?
Tal cual, si no lo dejan decir más. tal Y yo cual. creo que un espacio escénico tiene tantas cosas para decir sobre eso, y que cada sujeto dentro del público expecta de una manera diferente aún la misma obra, y por eso creo que la escuela de espectadores es de una enorme riqueza cuando uno empodera al público, en el caso los niños y niñas, pero también cuando es ese aparte para poder pensar en formato taller, y quizás lo que hacemos es proyectar algunas obras porque no tenemos el festival, el insumo Claro, ahí, que es lo ideal, pero claro. Esto que debemos dos recordar, cosas, sí, sí, quería no, dos cosas que vos dijiste. Este tema de que vamos investigando, ¿no? Siempre con nuestro background y con todo lo que venimos pensando y con todo lo que vamos estudiando también nosotras sobre esto de expectar, pero me gustaba esta idea de investigación, ¿no? Que nos ha pasado. eh, en esta obra no le vamos a preguntar a los chicos porque se da determinado clima o porque son muy chiquitos o porque vemos al docente inquieto, ¿no? Estamos todo el tiempo mirando a esos espectadores para saber en qué momento salimos con ese estímulo o cuando nos debemos guardar y ese estímulo vendrá para el docente después, ¿no? De hecho, por ejemplo, totalmente, estoy pensando eso, o una experiencia que hicimos, y esto es otra cosa, que es en la escuela de espectadores que hicimos en Córdoba con una de nuestras seguidoras o espectadoras en ese momento, que era de Villa María, que cuando terminaba la obra nos íbamos incluso al foyer del teatro y ella nos miraba como diciendo, vamos a charlar sobre lo que vimos, ¿no? Porque claro, ya se había acostumbrado a que juntos, después de haber expectado ese hecho, podíamos dialogar de algo, ¿no? Y ella se sintió, siento yo, acompañada en ese recorrido de las obras que habíamos pactado para ver juntas, ¿no? Hay algo ahí también de acompañamiento enriquecedor, digamos, totalmente, eh, que, que, totalmente. Yo creo que que me es parece. un Ujú. límite, lo que a mí siempre, y lo hemos hablado con vos a esto, Nora, de no cruzar esa frágil línea que yo vi que se hace en otros lados, que termina siendo escolarizante, ¿no? O Tal sea, cual, dicen conversatorio después de la obra, y entonces es esto, ¿les gustó o no les gustó? ¿Cuál traje les gustó más? Y nunca sucede lo de laboratorio, que para eso hay que pensar muy bien cuál es la estrategia que uno usa como conductor de ese hecho. tal cual. Entonces, siempre estar como respetuosos, porque yo creo que es tremendamente enriquecedor poder acompañar a alguien a mirar. Como diría Galeano, enséñame, era tan grande y hermosa la mar que el niño le dijo, enséñame a mirar. Yo como mamá voy a contar que siempre fui una cinéfila, pero aprendí a ver cine y a mirar cine y a discernir sin ser una experta en cine cuando mi hijo empezó a hacer la carrera de cine. Y de la mano de mi hijo que me fue acompañando, a veces retándome, a veces no, también me formé como usuaria y pude discernir que el cine no es solo Hollywood, y poder entrar en un territorio como es el cine de culto. Y yo desde hace 10 años, con ese acompañamiento, devine en otro tipo de usuaria del cine. Bueno, yo creo que con el teatro es lo mismo, y yo creo que es muy enriquecedor, no para que todos seamos expertos, como diría Jenny Rodari, en arte, pero sí para que todos tengamos la posibilidad de pensar, ¿no? De problematizar lo que vimos, problematizar en el sentido de que nos quede como dando vueltas eso, y qué hacemos con todo eso, porque eso también empodera para poder discernir entre lo que es una cosa y otra. No voy a usar epítetos ni No, calificativos, pero digo, no es para poder discernir cuándo lo que ahí sucede, más allá de que me guste o no la historia, es teatro profesionalmente hecho, poéticamente hecho, con una narrativa, y cuándo es
un resumen de estridencia, colorido y purpurina, porque está el prejuicio de que es para niños y que por lo tanto nos tenemos que poner jaulas en la cabeza. Entonces, Tal lo digo cual. un poco, digo, y si uno empodera a un niño desde su infancia más primigenia en esto de poder, uno seguramente va a tener primero va a tener un usuario de teatro y además va a tener un usuario con la posibilidad de pensar la escena, Tal ¿no? cual. Así Tal es cual. que a mí me parece fundamental lo de Escuela de Espectadores y bueno, a nosotros nos frustra un poco la idea, el hecho, no la idea, que en nuestro país hay muy pocos festivales Sí. para las infancias. Casi diría que me sobran los dedos de las manos para contarlos. Ahora hay menos que antes, si antes había pocos, ahora hay Ahora menos. menos. En Ujú. Buenos Aires debo decir que hay dos o tres de títeres, pero de artes escénicas que incluyan todos los lenguajes, creo que no hay ninguno. Ujú. Hay uno de primera infancia o dos. Tal cual. Después hay uno de primera infancia que nosotras también, Nora, fuimos acompañando la gestación de eso, que es con un kilo de viento, el que se hace en Mar del Plata. Tal Fuimos cual. una de las que acompañamos a Sandra Madoni en esta idea, que ahora por suerte es realidad. Pero después está el de Córdoba, que se hace cada 2 años y que sí incluye a todos los lenguajes, a todos los géneros. Y después sí, hay más de títeres por ahí, pero Sí. un festival que tenga todo lo que nosotros pensamos que un festival debe tener, casi no hay. Entonces, al no tener ese espacio, nos frustra la idea de cómo llevar una escuela de espectadores, porque no es Tal lo cual. mismo vivir en capital, donde uno puede ir todos los fines de semana, bueno, y ella está por ahí nomás, si es Ya está por agosto y ahí, ¿eh? vacaciones, Ujú. sí, pero si no, no es que están todos los fines de No. semana las obras para niños. Entonces, es más fácil hacer una escuela de espectadores, pero saliendo de Cava, casi les diría que es como Sí, imposible llevar a cabo una escuela del formato que sí tienen en Capital con los adultos, tal ¿no? cual. Pero No, bueno, pero bueno, pero justamente también ese es otro de los desafíos que al que nos enfrentamos, Grisela, nosotras con esto, porque de lo que se trata también con la escuela de espectadores es multiplicar. Y la escuela de espectadores multiplica, porque aquel niño o aquel adulto o aquel padre que nosotras entusiasmamos en esta escuela de espectadores, multiplica, recomienda, anda a ver teatro, fíjate esta obra. Es decir, se produce una multiplicación que justamente nosotras pensamos que en nuestro país es necesario para salir de capital, para salir de AMBA y para pensar en los distintos territorios, pensando en la llegada a esos niños de esos pueblos, bueno, ni hablar de esas grandes ciudades de nuestro país, que tienen estos niños y que si nos acercamos, que si les acercamos buenas obras, ellos pueden tener la oportunidad de espectar arte especialmente pensado para ellos, ¿no? tal cual, Sí. porque también otro plus que tiene empoderar al público es que el público empoderado empieza a exigir que lo que suceda en la escena sea cada vez más profesional. Totalmente, Porque si no, se totalmente. levanta y se va, lo boicotea o directamente le dice al papá, a la mamá, al tío o al que lo lleve, no quiero No ir van. porque como decían en una época mis hijos, eso no lo veo porque el que está en la televisión nos trata como tontos. Para que Claro, un niño pueda decir eso, quiere decir que tiene otras herramientas. Yo tal creo cual. que cuanto más niños y niñas empoderados para mirar teatro tengamos, estamos hablando de un futuro mucho más enriquecedor. Yo Tal creo cual. que para todos los ámbitos, pero ahora estamos hablando de las artes escénicas, ¿no? Y por eso me parece tan fundacional, tan insoslayable, tan importante de ser abrazado por las políticas públicas, ¿no? Tal Vivimos cual. en un país que no tiene una ley
que focalice las artes escénicas para infancia. Tenemos un Instituto Nacional de Teatro queridísimo que ha hecho muchísimo, pero que yo creo que debería revisar la línea para artes escénicas de infancia, tanto Infancias, en los tal cual. subsidios, tanto en las capacitaciones, porque bueno, no hay, no, nunca hubo en eso, en esa política de subsidios una corriente dedicada a las infancias. Lo mismo ocurre con Iberescena. Tal cual. Entonces yo creo que las políticas públicas deberían ver la importancia y el valor de esto y acompañarlo financieramente, porque los festivales se hacen con presupuesto, se hacen con pensamiento, con buenas curadurías, con bellas obras, pero para que eso se sostenga tiene que haber presupuestos que lo sostengan. Así es que Tal yo cual. creo que seguir explorando, seguir investigando y seguir bregando para que estas cosas sucedan, me parece que es algo, bueno, es como una pulsión de vida, como una militancia, ¿no? Tal cual. Y para terminar, Griselda, contemos un poquito de este último festival que hicimos, 2025, que acaba de, bueno, hace poquito lo terminamos y que la verdad, la cantidad de niños que han visto estas obras, el placer que nos ha dado poder acercarlos a esos grandes artistas que presentamos, fue un lujo en estas épocas, como venimos diciendo. Contemos un poquito de este festival y bueno, vamos Bueno, cerrando. nobleza obliga a decir que aún en esta coyuntura política, ese festival fue posible gracias al acompañamiento de organismos del Estado, Ujú. todos. Acompañaron desde la Cámara de Representantes de Misiones para lograr los pasajes para que los artistas pudieran llegar hasta acá. Eh, el Instituto de Loterías y Casino, y los nombro porque me parece importante ver que lugares que no tienen nada que ver específico con la infancia acompañaron con los honorarios, el Ministerio de Turismo acompañó con los hospedajes y alguna alimentación. Prosperitá acompañó esta vez con todo su equipo técnico, con lo comunicacional. Y algo muy importante es que el Parque del Conocimiento, un nodo cultural, como dije, con sus dos teatros que son una maravilla, el teatro de prosa y el teatro lírico, puso a disposición y al servicio de los artistas, del público y de todo lo que ocurrió ahí durante 5 días, sus instalaciones, sus técnicos. Esos dos teatros son, no es lo mismo hacer una obra en un teatro cuidado, con un acompañamiento de más de 16 técnicos en cada teatro. Eh, Hubo espacio para las instalaciones para bebés, que este año tuvimos dos. Eh, Tuvimos títere, tuvimos circo, tuvimos música, tuvimos teatro de objetos, es decir, transitamos todos los lenguajes escénicos y hubo contado, así, no, no es una proyección de imaginación, hubo contado casi 5.000 niños asistieron durante 5 días y también niños, personas digo, ¿no? Acompañados por sus familias y hubo funciones dedicadas exclusivamente a mayores adultos, como fue con la obra Con un kilo de harina, que habla de la migración y de la historia de 4 generaciones. Tuvimos una sala casi con 200 abuelos y abuelas de los clubes de abuelos que también fueron traídos por el Ministerio de Desarrollo Social, amorosa, con una merienda amorosa. Digo, estuvo lleno de detalles y todos esos detalles, más allá del enorme esfuerzo que Nora y yo hemos hecho, fue posible porque todos ellos acompañaron. Eh,
Quizás tal no cual. con el dinero tangible, pero sí con el dinero de otras formas, ¿no? Y por eso fue posible esas 6 elencos que estuvieron acá, casi 15 funciones, la Escuela de Espectadores. El MICA, el Mercado de Industrias Culturales, nos eligió como este año como uno de los 5 proyectos a acompañar, justamente, y el único de infancia, justamente por la idoneidad que ha demostrado el CUNUMí. Vinieron 3 integrantes del equipo de infancia y de editorial del MICA, que no solo acompañaron en parte financieramente, sino también dictando talleres. Nora y yo dictamos talleres también. Es decir, fue para la época un lujo. Un lujo. En Misiones, porque hoy por hoy digo, ¿dónde hay un festival para las infancias, salvo que no sea la programación de vacaciones? No la hay, y mucho menos, bueno, con entrada gratuita, porque todo lo que se hace en el Parque del Conocimiento es con entrada Claro. gratuita. Esto le da posibilidad a cientos de niños y niñas de poder ir a un bello espacio a ver una bella obra. Y bueno, creo que esta charla, Nora, esto lo voy a decir así, es como algo privado, pero lo voy a compartir, es muy interesante para nosotras, hacedoras de todo esto, con todos los inconvenientes, las complejidades, las marchas y contramarchas que tiene siempre llevar adelante un festival y en esta coyuntura mucho más, pero es un buen ejercicio mirar el recorrido que uno ha hecho con esto para poder poner en valor, porque la cantidad de obstáculos es tan enorme que uno pierde de vista el camino y el recorrido. Y es muy importante hacer este ejercicio, sobre todo cuando hablamos de teatro, cuando hablamos de infancia, que son como bueno, espacios y personas de alta vulnerabilidad, siempre, si no miremos lo que pasa en el mundo, pero mucho más ahora. Así es que yo agradezco esta invitación, primero para hablar de algo que queremos mucho, pero sobre todo para ponerlo en valor, que a veces hasta uno pierde la mirada sobre eso, ¿no? Tal cual, Griselda, el agradecimiento es de mi parte, de la Asociación de Críticos e Investigadores del Teatro y por sobre todo, Griselda, pensar que esto nos sirve también para sentar y decir, bueno, hay Kunumí para rato, se vienen muchas cosas Ojalá. hermosas con Kunumí, con la Escuela de Espectadores Línea Infancias y quienes nos quieran seguir, tenemos un Instagram que es @kunumi.infancias y tenemos también un Facebook kunumi.infancias. Ahí estamos mostrando todo lo que vamos haciendo, las notas que nos van dando y bueno, se trata de compartir, de visibilizar y bueno, y en este caso y por esta charla, todo mi agradecimiento a vos, Griselda Rinaldi, desde Mm. allá de Misiones, desde Posadas, con tu cariño y con toda tu experiencia en esto que es pensar y trabajar para las infancias. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, agradecida soy yo. Muchas gracias.